Dios es bueno. Hace 2 semanas atrás se estaba celebrando en algunas partes del mundo, como en Sudamérica, menos en Bolivia, ellos tienen sus propios días aparte, ¿cierto? Pero en Estados Unidos, en varios lugares, se estaba celebrando el Día del Padre, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y nosotros, los padres latinos, yo creo que llevamos a nuestros hijos a terribles confusiones, porque empezamos que hay que celebrar el Día del Padre y los niños no entienden nada, porque el Día del Padre en Suecia es en noviembre. Y al final nosotros, ¿cierto?, queremos decirle que celebren el Día de la Madre, porque a mi madre la estoy celebrando por allá, y los hijos están ahí. Pero la cosa es que el Día del Padre, como el Día de la Madre, se celebran, ¿cierto? Y cuando se celebra este día, en lo que más se piensa es en los regalos. ¿Qué le voy a regalar a la vieja? ¿Qué le voy a regalar al viejo? Si no la voy a ver, si no le llevo una torta, si no le llevo un regalo, si no lo llamo a mi papá, se va a ofender. Y a veces pasamos corriendo durante todo el año, pero ese día tratamos de hacer espacio, tratamos, ¿cierto?, porque es un compromiso. Celebrar el Día del Padre porque a alguien se le ocurrió, al comercio se dice, ¿cierto?, de que hay que celebrar el Día del Padre. Pero también tenemos que hablar de que para estas celebraciones no todos están contentos. Porque para estas fechas hay gente que ha perdido a sus padres, hay gente que su padre lo ha abandonado o la ha abandonado, hay personas que han tenido a su padre, pero él ha sido ausente, aunque ha estado, es como si no estuviera. Algunos han tenido padres que han sido maltratadores, han habido padres violentos, con adicciones. Hay algunos que han tenido padres que han estado enfermos físicamente, hay otros padres que han estado enfermos psíquicamente, con depresiones y complejos, un montón de cosas. Algunos han tenido padres irresponsables y existen muchos casos en que los niños que debían haber sido protegidos por los padres, por su padre, que debían haber sido sostenidos por su padre, orientados por su padre, ellos tuvieron que tomar un rol más protagonista en su familia y muchas veces ellos tuvieron que tomar el lugar del padre, inclusive muchos quizás en este lugar han tenido que defender a su propia madre de su padre. ¿Qué estoy tratando de decir? Estoy tratando de decir que no todos hemos tenido un padre bueno. Y que por lo mismo, cuando vamos a hablar de que Dios es bueno y que Dios es el Padre y que el Padre es bueno, en nuestra mente no se puede hacer esa relación. Nosotros podemos tener dificultades de escuchar a Dios porque no podíamos escuchar al Padre, porque no pudimos escuchar a papá, porque papá no nos habló, porque papá no se preocupó de mí, porque papá, si Dios es como mi papá, entonces no tengo muchas esperanzas. Nosotros sabemos que a Dios debemos rendirnos delante de Él, ¿cierto? Porque Él es nuestro Padre. Podemos confiar en Él. Se hablaba de que Dios dijo que iba a estar con nosotros todos los días y en esa convicción nosotros podemos caminar por el mundo, pero muchos de nosotros no podemos caminar confiados en que Dios tiene el control, de que Dios está conmigo, porque si Dios es mi Padre, no tengo una imagen de un Padre que lo haya dado todo por mí. Que aunque me equivoqué, aunque me caí, aunque me retrocedí
entender que a este Padre que estamos hablando de Dios, a Él podemos confesarle los pecados más oscuros que podemos tener. A Él podemos decirle las verdades más tremendas que pasan por nuestros pensamientos. A Él podemos decirle los sueños más grandes que nosotros tengamos. A Él podemos decirle, ayúdame en estos proyectos, porque si tú vas conmigo, entonces me va a ir bien, entonces voy a poder triunfar. Y no podemos confiar en Dios, no podemos contarle y queremos, y lo que nosotros hablamos de andar en la carne, haciendo todo por nuestras propias fuerzas, porque nos acostumbramos a que teníamos que hacer todas las cosas y no podemos confiar y descansar en que tenemos a un Dios que es nuestro Padre. Y quizás en estos tiempos, durante todos los tiempos, quizás antes fue peor, se haya desprestigiado un poco el título de padre. Los hermanos que son los hombres, que son padres o que están criando hijos, aunque no sean los suyos, hay abuelos que a veces se hacen cargo de sus nietos, hay padres adoptivos, ¿cierto? Cuando eres padre, estás compartiendo un título de honor junto con Dios que es Padre. Amén. 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 Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque venimos delante de ti en la convicción de que tú nos estás escuchando, en la convicción de que tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí sentados, Señor. De que, Señor, tú conoces el dolor que hay en nuestros corazones, tú conoces, Señor, nuestras alegrías, tú conoces nuestros sueños, tú lo conoces todo. Padre, nos conoces tanto que no podemos, Señor, decirte otra cosa, que estamos descubiertos, estamos desnudos delante de ti. Señor, pero ¿sabes qué? En este día no tenemos miedo, no tenemos miedo que nos castigues por nuestras maldades, Señor, porque conocemos tu corazón de Padre, el corazón de la misericordia. Conocemos que tu palabra dice de que tú eres amor y que porque, Señor, tú nos amas, tú nos vas a corregir a tiempo y fuera de tiempo, pero también sabemos, Señor, que por tu mismo amor, Señor, tú no nos dejarás y estarás con nosotros, y cuando nos apartamos nos buscarás, Señor, y cuando te volvemos la espalda tú no te ofenderás, sino que seguirás, Señor, a causa del amor que tú tienes por nosotros, seguirás detrás de nosotros, aunque tú debieras estar, Señor, en un lugar de honor, nosotros debiéramos estar rindiéndote culto, Señor, toda honra y alabanza, Señor, pero tú sabes que muchos de nosotros en este lugar no podemos volvernos a ti como el Padre, Señor, por una imagen que tenemos de Padre, Señor, pero en este día yo te doy gracias porque tú te vienes a revelar, Señor, en cada corazón, para que cada uno de tus hijos, de aquellos que han recibido a Jesucristo, Señor, pueda, Señor, reposar en los brazos de papá. Que en este día, Señor, podamos irnos de este lugar confiados, Señor, de que tú vas con nosotros, que a ti no te gustan las cosas que nosotros hacemos, Señor, y tú vas a decirnos cada vez que estemos equivocados, lo que estamos haciendo mal. Para eso mandaste tu Espíritu Santo, Señor, pero que tú estás dispuesto, Señor, a recogernos, Señor, a estar detrás de nosotros, que tú eres un Dios paciente, que tú eres un Dios, Señor, que no se va a dar por vencido hasta que tú veas, Señor, que la bendición que tú has prometido alcance a tus hijos. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es verdad y tu palabra tiene poder. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y quiero hablar un poco de lo que es ser el Padre. Decía que para ser padre no solamente hay que procrear, sino que hay que criar,
¿cierto? Y Dios es el mejor ejemplo, el único en realidad ejemplo de padre que la palabra nos ha dado. Y una cosa, y es que usted diga lo que diga, la edad que tenga, y sea muy independiente como quiera, todos tenemos necesidad de un padre. No importa si es chico o es grande, no importa si es joven o es viejo, pero todos necesitamos los brazos de papá. Amén. Muchos quieren tener un papá para pedirle cosas, para pedir el último juego, para pedir que le compren ropa, para lo que le convenga. Muchos quieren un papá para eso, pero lo que Dios dice que es un padre va más allá de eso. Los judíos, el pueblo de Israel, cuando Jesús llega a la tierra como hombre, va al pueblo judío, y el pueblo judío, ellos tenían a Dios y eran celosos de Dios. Ustedes conocen, ¿cierto?, la historia. Eran celosos de Dios, pero los judíos, además de tener a Dios, ellos tenían un padre. ¿Cómo se llama ese padre? Su padre Abraham. Y ellos se sentían orgullosos de su padre. Podían tener el nombre que tuvieran, pero ellos decían: mi papá, mi padre, nuestro padre Abraham, nuestro padre Abraham, porque sabían de que en el padre Abraham había promesas, pero para tener la promesa no bastaba con ser padre, hijo de Abraham. Había que ser hijo del padre Abraham, del padre Isaac y del padre Jacob. Porque hay otros que son hijos de Abraham, pero no son hijos, no son de la descendencia de Isaac y Jacob. Pero ellos se sentían orgullosos de poder tener este pasado, de poder tener ese tremendo nombre. La Biblia en hebreo dice que Abraham era el padre de la fe, o sea, el mejor de los mejores en cuanto a la fe. Y los judíos decían: ese es nuestro padre, y lo honraban a su padre, ¿cierto? Y cuando Jesús vino a la tierra, se encontró con un pueblo que estaba contento, que estaba satisfecho de tener a Abraham, su padre. Pero veamos lo que dice la Biblia. Tengo un montón de versículos bíblicos, pero no los vamos a leer todos, así que usted puede tomar notas si no alcanzamos. En Juan capítulo 1, versículo 11, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice que a los suyos vino. Dios manda a Jesús a la tierra a algo. Él vino a los suyos, a algo, con un propósito específico. ¿Qué era lo suyo? Lo que era, lo podemos encontrar en Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 5. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ese era el negocio, eso era la tarea, eso era lo que Jesús venía a hacer. Dice que venía a lo suyo, y lo suyo era redimir a los que estaban bajo la ley, para que todos nosotros pudiéramos recibir la adopción de hijos. Y vemos que Dios es el que toma la iniciativa. Y mismo en Gálatas, en el versículo 6 y 7, dice: y por cuanto sois hijos,
envió a vuestros corazones. ¿Qué dice en su Biblia? Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Vemos que a eso vino Jesús. Y él tenía que primero tratar con el pueblo de Israel. Pero ahí leímos en Juan 1:11 que dice que los suyos no le recibieron. Y el versículo 12 y 13, ahí en Juan 1, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vemos aquí a un Dios, el único Dios, el verdadero, que quiere hacerse cargo. Él había prometido a un pueblo que él se iba a hacer cargo de ese pueblo. Pero además de ese pueblo, Dios quería hacerse cargo de los otros, de los demás. Y Dios quiso hacerse cargo de hijos que no eran suyos. Lo había creado Dios. Dios creó a los gentiles, Dios creó a los diferentes pueblos, pero Dios tenía un compromiso con el pueblo de Israel. Pero Dios quiere hacerse cargo de hijos que no eran suyos. Él los había creado, pero no eran hijos de Dios. Y eso podemos decir, no éramos hijos de Dios. Se trataba de hombres y mujeres como nosotros, ciertos gentiles que en cuanto a la promesa no tenían ninguna responsabilidad, no tenían ningún derecho, no tenían herencia, no tenían nada. Pero Dios quería hacer del pueblo judío y de los gentiles un solo pueblo. Y para eso, Él entonces iba a adoptar, ¿cierto?, a hijos. Nosotros siempre hacemos énfasis en lo grande que es ser hijo. Y se predica mucho acerca de que somos hijos. ¿Hay hijos de Dios aquí? Amén. ¿Y estamos orgullosos de ser hijos de Dios? Amén. ¿Y cómo nos portamos como hijos de Dios? Siempre nos enfocamos en que somos hijos y por eso tenemos derechos. Y somos como los estudiantes que andan por ahí diciendo, yo tengo derecho, yo que le demando al Estado y le demando a mis padres y le demando a los profesores, ¿cierto? Y nosotros a veces estamos un poco así, pidiendo nuestros derechos. Pero lo que hoy día yo quiero enfocarme es en la verdad de que Dios es el Padre. Nosotros los que somos hijos sabemos que somos hijos, pero tenemos que enfocarnos en la verdad de que Él es el Padre para mostrar lo grande de la paternidad, lo que significa la paternidad. Dios entrenó a José. Ustedes saben cuál José estoy hablando, el papá de Jesús, ¿cierto? José no era el papá de Jesús. Y no siendo el padre de Jesús biológico, José se hizo cargo de Jesús y lo crió como si fuera su propio hijo. José fue puesto por Dios en una situación difícil para cualquier hombre, me imagino. Ustedes conocen la historia. Su futura esposa, ya había compromiso ahí, ya no había nada que desarmar ese matrimonio. Su futura esposa, ¿cierto?, estaba embarazada y José no sabía qué es lo que hacer.
lo único que quería era escapar. Pero José tenía una particularidad. José pudo escuchar la voz de Dios. Y para poder llegar a ser el padre que Jesús necesitaba, él tenía que aprender a escuchar la voz de Dios. Y yo sé que estos versículos nosotros los acostumbramos a leer para la Navidad, pero creo que ahora es importante. En Mateo capítulo 1, del versículo 18 al 25, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería informarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Y aquí vemos su nombre bajo la preparación de Dios para ser el Padre que el Hijo de Dios, Jesucristo, iba a necesitar. Y le dice ahí, a mí me llamó mucho la atención estos versículos, porque es María la que tiene una revelación del ángel, ¿cierto? Y le dice que va a engendrar, y le dice que se haga conmigo como tú quieras, Señor, ¿cierto? Y esa fue una experiencia que tuvo María. Pero aparte de eso, Dios trató con José y le dice que el hijo que está esperando es de Dios, ¿cierto? Le dice: pero tú, o sea, le da la orden a José, le dice: pero llamarás su nombre, en el versículo 21, llamarás su nombre Jesús. María no participó sola en eso, sino que él pudo escuchar la voz de Dios, porque Dios estaba preparándolo como padre, ¿cierto? Y le dice: llamarás su nombre Jesús. Dice en el versículo 24 que José, cuando despertó, hizo todo lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Él recibió la guianza, la dirección. Después en el versículo 21 dice: pero no la conoció. Eso significa que él no dejó que su carne, sus deseos de hombre, le dijeran: bueno, María, tú eres mi esposa, igual tienes deberes conmigo, sino que él respetó la voluntad de Dios. Y él dice que no la conoció, no intervino en el plan de Dios, no dejó que su carne lo dominara, y él no tuvo ninguna relación íntima con María hasta después que nació Jesús. En el versículo 25 dice de que él le puso el nombre Jesús. Fue un hombre que estuvo escuchando y estuvo obedeciendo. Jesús tuvo en José un buen padre. Jesús venía de estar con el Padre, ¿cierto? El Dios. Pero en la tierra, Jesús tuvo en José a un buen padre. Él recibió amor, cuidado y enseñanza de su padre. José protegió a Jesús como hijo. Mateo 2 nos cuenta de cuando ustedes saben que iban a matar a los niños, ¿cierto? Y Dios le habla, le avisa a José, le avisó a José que era hora de huir, ¿cierto? Y José escucha la voz de Dios y saca al niño Jesús, que necesitaba protección, su vida estaba en peligro, y se va de la ciudad, se va del país, no buscando sus propios horizontes,
hasta que Dios se lo dijo. Ahí en Mateo 2 podemos ver esa historia, la pueden leer después en la casa. Vemos de que José estuvo atento, José estuvo escuchando y José obedeció lo que Dios le estaba diciendo. Dios le ayudó, le guió a ser un buen padre, porque Dios quería mostrar, Dios siempre quería mostrar que Él es el Padre. ¿Y sabes qué? De la misma forma que Dios obró milagrosamente en la vida de Jesús, tocando el corazón de José, que no era el padre biológico de Jesús, de la misma forma, aunque tu padre haya sido otro, Dios quiere hacerse cargo de ti y de mí. Dios quiere hacerse responsable de nosotros, pero a veces nosotros somos nos gusta mandarnos solos, ¿o no? Eso en otra parte, no aquí. Qué bueno. En 2 de Corintios, capítulo 6, en el versículo 16 dice: ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Él, Dios Todopoderoso, aquel que estábamos cantando hace un rato, Él dice que Él quiere ser tu Padre. No estoy hablando de Star Wars, ustedes saben que ahí apareció uno que dijo: yo soy tu Padre, ¿cierto? No conozco, ese es lo único que conozco de la historia, pero Dios, el Dios Todopoderoso, quiere hacerse cargo de ti, quiere ayudarte en todo lo que pasa, ocurre en tu vida. Hay tantos versículos que uno puede ver. Dice en Hebreos capítulo 1, versículo 5: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Ahí está hablando de Jesús. Pero yo quiero hacer la diferencia aquí, de que nosotros a veces pedimos, sentimos: oh, yo nunca he visto un ángel. Y qué lindo sería a lo mejor ver un ángel. Oye, y cuando los ángeles cantan, qué lindo. Pero ¿sabes qué? La Biblia aquí dice, en este versículo, que los ángeles no son hijos de Dios. Son criaturas, tienen poder, son gloriosos, pero no son hijos de Dios. Yo no sé si te das cuenta de eso, la diferencia. Y que tú, aunque no seas un ángel, y que a veces pareces angelito o angelita, y a veces quisiéramos que nos vieran como un angelito, nosotros con todos nuestros defectos y con todas nuestras virtudes, Dios nos dice: yo quiero ser tu Padre. Y si tú nunca has tenido un padre que te haya hecho cargo de ti, Dios dice: yo quiero ser tu Padre. Y si tú has tenido un padre que sí te ha hecho cargo de ti, que ha amado y te ha mostrado el amor del Padre, dale gracias a Dios por esto y hónrale. Pero si no lo has tenido, Dios dice: yo quiero ser tu Padre. Y a ningún ángel Dios le dijo: quiero que seas mi hijo. Pero Él dice eso de ti y dice eso de mí. Dice en Juan, hay varios versículos que podríamos leer, podríamos estar todo el día y toda la noche leyendo, pero en Juan 14 dice que el Padre amará a todos los que amen al
En Juan 14, 21 al 23, lo único que necesitas para ser amada o amado por este Padre glorioso, todopoderoso, soberano sobre todas las cosas, lo único que necesitas es que ames al Hijo, es que creas en el Hijo. Y bueno, leamos este versículo porque es interesante lo que dice el versículo 21 al 23. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. ¿Cuántos tienen los mandamientos de Dios y los guarda? El que lo guarda es el que lo ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Dios no se puede resistir delante de un hombre y de una mujer que ama con todas las fuerzas de su corazón a Jesús. Dice: será amado por mi Padre. Dice: y yo le amaré. Y dice más todavía. Dice: y me manifestaré a Él. ¿Sabe lo que significa manifestar? ¿Cómo manifiesta usted a alguien que ama? ¿Qué le dice? Estoy hablando de las verdades, no de las mentiras que se acostumbran a decir para conquistar a alguien. ¿Cierto? Dice que será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos guardan la palabra? Dice: mi Padre le amará. Dice: y vendremos a Él y haremos morada con Él. El Padre está viviendo en Jesús, en nosotros. El Padre que se quiere hacer cargo de ti y de mí no está lejos. Y nosotros no podemos estar como el pueblo judío que buscaban a Dios en el cielo porque tenían al Padre Abraham aquí en la tierra. Aquí en la tierra dice la palabra de que el Padre entra con Jesucristo en nosotros. En el capítulo 16 dice que Él nos ama porque creímos que Jesús viene de Dios. El 16, 26 al 27 dice que el Padre nos ama porque creímos que Jesús viene de Dios y entonces Él está dispuesto a darnos lo que nosotros le pedimos. Y esa es la diferencia de cuando nosotros queremos tener un papá para que nos compre cosas, nos compre dulces. Para eso está el abuelito, el tío, pero el papá, el Padre, ¿cierto? Dice aquí que Él te hará cargo cuando le pedimos algo, entonces Él va a poder actuar. En Juan capítulo 24, en el versículo 49, dice que el Padre ha dado promesas. Juan 24. Me parece que es Mateo. Aquí me traspapelé con el versículo, lo corregí, pero no lo corregí en el papel. Pero en todo caso este versículo dice que el Padre nos ha dado promesa y la promesa es investirnos de poder de lo alto. Veamos Colosenses capítulo 1.
El versículo 12 y 13 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. No había nada en nosotros que pudiera hacernos participar de la herencia de los santos. Dice que el Padre nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos de Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El Padre se ha encargado de todas las cosas. Es Él el que nos ha hecho aptos. Es Él el que ha hecho todo el trabajo. Podemos ver en Romanos capítulo 8, y eso que estoy reduciendo todos los versículos, pero este versículo es muy importante. Romanos capítulo 8, versículo 14 al 17. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos tienen a Dios como Padre? Porque ese es el enfoque, de que somos hijos, pero como hijos enfoquémonos en que Dios es el Padre. Dice el versículo 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Por qué vas a tener temor si tienes a papá? Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Insisto, yo no me voy a detener en esto de que somos hijos. Lo que quiero enfocar es que el Padre tiene un ADN, el Padre tiene una genética, y Dios dice que los que son guiados por el Espíritu tienen el ADN de Dios, tienen una identidad que es en Dios, que es en el Padre. El que tiene problemas, ¿cierto? Y sabe que es hijo, va a correr a papá, va a correr donde el Padre, porque sabe que el Padre está dispuesto, ¿cierto?, a escucharle. Sabe que el Padre está dispuesto a atenderle. Y cuando nosotros hablamos de Padre, fíjense que estaba leyendo la Biblia y me di cuenta de dos cosas. De que el Padre da dos cosas a los hijos. Habla de que les da recompensa y habla de que tienen herencia. Y la recompensa nosotros la recibimos en la tierra, por lo general, porque está hablando de cuando le pedimos, ¿cierto?, el Señor va a dar recompensa. Pero también tenemos una herencia. Entonces, la bondad del Padre no debemos compararla ni confundirla nosotros con nuestros padres terrenales, si es que ellos hubiesen fracasado en la tarea. Porque la palabra dice de que el Padre está velando. Hay una historia en la Biblia donde dice de que el ladrón, cuando entra, ¿cierto?, a la casa, va a encontrar a un padre velando. En Mateo 24 está hablando de eso, que no deja minar su casa, sino que la protege. Dice que el Padre protege la casa de los ladrones, de que entre los ladrones. Lo que significa que cada vez que quiere entrar algo a tu vida, el Padre está protegiéndote, el Padre está tratando, y el Padre ha puesto al Espíritu Santo dentro tuyo para avisarte de que entonces hay peligro. Y eso es lo que hace el Padre. El Padre defiende, y Jesús se sentía seguro con Dios como Padre, porque
que necesitó a José como su padre aquí en la tierra. Pero llegó un momento cuando él estaba siendo tentado y él dice, y el diablo le está hablando, y el diablo le dice: tú sabes que si tú le pides a Dios, Él va a mandar a 12 legiones, ¿cierto? ¿Lo han leído eso? ¿Sí o no? Y cuando tú tienes problemas, ¿qué te va a mandar el Padre? Puedes confiar de que no importa cómo se esté viendo la situación, pero tu Padre no te va a dejar sola. No te va a dejar sola. Que Jesús pudo estar confiado ahí con la tremenda tentación, ¿cierto? Que de lo que le estaba ofreciendo Satanás. Y le dice: tírate, tírate. Pero Jesús sabía que era verdad, que si Él lo hubiese hecho, a lo menos 12 legiones de ángeles habían ido corriendo a la voz del Padre para salvar al Hijo. Cuando tú tienes un problema, cuando tú tienes una dificultad, cuando tú estás pasando por una situación difícil y tú dices: pero es que no se puede, pero es que no se puede. Si tú le dices a papá, si tú le dices al Padre: Padre, necesito tu ayuda, necesito que me ayudes a pasar esto, el Padre está esperando que rápidamente, más rápido que un segundo, Él puede mandar legiones de ángeles a tu lado para salvarte, para sacarte del problema, para ayudarte en las dificultades, para hacerte invisible si fuera necesario. Jesús en una tentación. ¿Quién, alguien de este lugar ha tenido alguna vez una tentación? Dígame: yo me caí, ¡pum! ¿Por qué nos caímos? ¿Por qué si tenemos una tentación nos caímos? Porque nosotros decimos: soy débil, y empezamos a caer. En cambio, si tú puedes decir: la tentación es grande, se ve gigante, se ve grande, Padre, necesito ayuda, el ejército de ángeles estaría en el segundo para que tú no cayeras, porque el Padre no quiere que nadie, ninguno de nosotros caiga. Pero si no obtenemos los beneficios del Padre, a veces consideramos los beneficios del Padre: Señor, llévame a una tierra que fluya leche y miel, que yo me compre un auto, que yo me compre esto, y consideramos el beneficio del Padre en todas esas cosas materiales. Y en eso nos estamos pareciendo a los niños, a los hijos de padres separados. Que para que el papá no se ofenda y para que la mamá no se ofenda, entonces los niños le piden a uno: quiero esto, al otro: quiero ir al McDonald's, no quiero algo más, no, es que yo quiero un iPhone, no, que yo quiero. Y los papás, por el sentido de culpa, entonces le dan y le dan y le dan, y no saben, no miden a veces las consecuencias. Y nosotros creemos que Dios es igual. Señor, dame lo que te estoy pidiendo, dame lo que te estoy pidiendo. Pero ante la tentación, ante los problemas, ante las dificultades, nos quedamos ahí, soy débil, perdimos calle. En vez de decir: tengo un tremendo gigante por delante, se ve grande, se ve temeroso, me asusta, pero tengo un Padre que va a mandar un ejército de ángeles para luchar por mí. Tenemos que conocer al Padre para que podamos confiar en Él. En Mateo 6 hay también unos versículos bastante conocidos, cuando habla de la provisión, ¿cierto? Habla de que no os afanéis por el día de mañana, ¿cierto? ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Claro, tenemos que trabajar, no vamos a esperar que el Señor nos está fomentando la flojera, ¿cierto? Dice: no os afanéis, dice, porque si Dios tiene cuidado de las aves, ¿cuánto más va a tener cuidado de ti? Y
el Padre de las aves, como tampoco es el Padre de los ángeles. Él es Dios, los creó, pero Él no es el Padre de las aves. Dios es el Padre tuyo. Y si tú tienes necesidad, Dios dice, yo voy a suplir tu necesidad. Yo puedo mandar, ¿cierto?, que caiga, ¿cierto?, que llueva sobre tu vida, sobre tu economía. Hebreos 12 nos habla de un padre que disciplina. Vamos a leer este versículo mejor. Hebreos 12, 10. Dice, y aquellos, está hablando de los padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para los que nos es provechoso para que participemos de su santidad. Dios no nos quiere dejar así como estamos. Dice de que nuestros padres nos disciplinaron y nosotros como padres, seguramente nos hemos equivocado muchas veces, disciplinamos como padres como nos parece. Porque pocos de nosotros somos como José y María. ¿Sí o no? Porque vemos que María escuchó a Jesús, escuchó a Dios, ¿cierto?, al ángel, y dijo que se haga conmigo como sea tu voluntad. Y José escuchó a Dios, ¿cierto?, para poder criar a este hijo. La mayoría de nosotros como padres o como hijos no hemos tenido padres de que hayan hecho las cosas como Dios dijo, sino como les pareció mejor. Pero Dios dice de que Él nos va a disciplinar porque algo nosotros queremos hacer como nos parece, pero Él nos va a disciplinar. Dios se preocupa también no solamente de las cosas que nosotros vamos a comer, sino de nuestro estado espiritual. Un padre se preocupa del estado espiritual de sus hijos. Y la Biblia nos cuenta una historia ahí en Marcos capítulo 9 de un hombre que estaba muy aproblemado. No porque él tuviera un problema, sino que porque su hijo estaba endemoniado. Su hijo estaba sufriendo a causa de los tormentos del demonio. Y el padre fue donde Jesús y le dijo que necesitaba ayuda. Y Jesús pudo obrar porque el padre estaba preocupado. Dios está preocupado como Padre del estado espiritual en el que tú estás. Yo no sé, los pastores no podemos saber cuál es tu estado espiritual, pero Dios lo conoce. El Señor nos puede revelar como padres espirituales de la carta. El Señor nos puede revelar cosas, pero Dios conoce cada detalle de tu vida espiritual. Y el Señor, Él es el Padre y se preocupa porque Él quiere que te vaya bien. El Padre es bueno, ¿sí o no? Él es bueno, no se hace el bueno. A veces nosotros como padres, mientras hayan visitas somos buenos, mientras estamos en público somos buenos. Pero cuando se van las visitas despierta el monstruo. Y esa es la vida normal de los hijos. Este padre nunca va a hacer eso contigo. Nunca. Él es amor, su esencia es amor. ¿Sabes qué? Leamos Salmo 27:10, porque, amén, de la boca de los pequeños y de los que maman, abundante a la fortaleza, dice el Señor. En Mateo 27, versículo 10. Más de alguien necesita este versículo, esta palabra hoy día. Y tú sabes quién es. Dice, Salmo 27:10. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová
me recogerá. Dios quiere hacer por ti lo que nadie más puede hacer, lo que nadie más quiere hacer por ti. Yo no sé cuál será su caso, pero más de alguno de nosotros debe tener hasta aquí a otra persona. ¿Tienen alguno por ahí? Más de alguno de nosotros debe estar o tener a otra persona, pero que ya una más. Pero la palabra del Señor dice, es curioso, porque a veces, sobre todo cuando nosotros somos jóvenes, los amigos saben las cosas que los papás no saben, ¿cierto? Pero en el fondo lo que dice este versículo, que los últimos que te van a dejar, o que debieron dejarte, debieran ser tu papá y tu mamá. Y dice, y si tu papá y tu mamá te dejaran, con todo, yo te recogeré, dice el Señor. Yo sé que hay alguien en este lugar que estaba necesitando esta palabra. Que aunque tu padre y tu madre, aunque tu esposa, tu marido, tu hijo, tu suegra, tu suegro, tu yerno, quien sea, aunque todos te dejaron, con todo, cuando te dejas, Dios te va a ir a recoger. Porque eres demasiado importante para Dios. Porque Él tiene el corazón del Padre. Y lo que quiero compartir en este día es, y ojalá que ustedes cuando se vayan y cuando yo me vaya, nos vamos con el convencimiento de saber cómo es tu Padre, cómo es el Padre al cual tú te entregaste, dijiste, sí, yo quiero que seas mi Padre, yo quiero ser tu hija, yo quiero ser tu hijo. Que te vayas convencido de que Él está ahí, de que Él nunca te va a dejar. Juan capítulo 5 dice que Jesús dice que mi Padre hasta ahora trabaja. O sea, el Padre trabaja, el Padre se esfuerza, el Padre no espera que todo le salga ahí, el Padre se preocupa. En Juan capítulo 5, el versículo 23, leamos de 22, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Este Padre que se quiere hacer cargo de ti debe ser honrado. Normalmente cuando nosotros tenemos problemas empezamos, y Dios, ¿y dónde estás? ¿Y por qué a mí? Eso no es honra. Eso no es honra. Y ahí en Juan capítulo 3, versículo 35 dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Todo lo que le pertenecía al Padre se lo entregó al Hijo. Así que si tú amas al Padre es porque amas a Jesús. Hay distintos tipos de padres, hablábamos al principio. La Biblia nombra al padre Abraham, como hablamos delante. A algunos le dijo, vuestro padre es el diablo, ¿cierto? Así es que hay distintas cosas, pero la palabra dice de que los hijos van a hacer lo que vieron hacer su padre. Jesús dijo de que Él no hacía nada por sí mismo,
Él hacía lo que había visto hacer a su padre, ¿cierto? Siempre se dice, los psicólogos dicen por ahí, y hay dichos que dicen que los hijos no hacen lo que los papás les dicen, sino que los papás hacen, ¿cierto? Y eso se habla mucho de cuando al papá le dice, no fumes hijo, no fumes hijo, y el papá fuma, toma. Pero si nosotros somos los hijos de este tremendo padre, se tendría que ver por las cosas que nosotros hacemos. Porque los hijos hacen lo que ven hacer al padre. Y yo creo que cada uno de nosotros puede ponerse el termómetro. Lo que yo hago refleja lo que es mi padre. Jesús dijo que Él era el camino al Padre, el único camino al Padre. Ahí en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y dice, nadie, absolutamente nadie va a llegar al Padre si no es por mí. Si no creen en mí, si no me reciben a mí, si yo no me voy a vivir a su vida, no van a poder recibir al Padre. Es Jesús el que nos acerca al Padre. ¿Y saben qué? Leyendo la palabra me dio tanto gusto, tanto placer de poder entender de que tú y yo y todos los que se están esperando por salvación para que les prediquemos el Evangelio y todos los que son salvos somos un regalo del Padre a Jesús. ¿Qué te parece? Pónele cintita, envuélvete en un papel de regalo y siéntete de verdad un regalo. Porque Jesús le dice, Padre, los que me has dado, yo los he guardado. Así que somos un regalo. ¿Qué es lo que hay que se da? Lo que se da es un regalo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Lo que se da es un regalo. Y cuando nosotros fuimos salvos, Dios le ha dicho, ellos te pertenecen. Cada uno de nosotros, tu nombre, ponlo ahí, y va de regalo para Dios. Y Jesús quiere revelar cuánto es lo que Dios nos ha amado, cuánto lo que el Padre nos ha amado, y cómo lo hizo Dios. ¿Sabes que para demostrar el Padre cuánto te amaba a ti, justamente que naciste el día que naciste y que estás aquí hoy día en el año 2013 de la historia, ¿sabes lo que tuvo que hacer Dios para demostrar que te ama, para que hoy día tú y yo estemos aquí? Tuvo que mover el cielo, tuvo que mover bajo la tierra, tuvo que mover el tierra. Porque en el cielo tuvo que desplazar ángeles, Jesús tuvo que vestirse de ser humano, tuvo que llegar a la tierra, tuvo que mover faraones, magos, tuvo que mover las estrellas, tuvo que mover cuando Jesús bajó a la tierra, al Seol, tuvo que mover todas estas cosas para resucitar. Y por esa resurrección, tú y yo tengamos vida hoy día y tengamos derecho a ser hijos de Dios. Esa fue la forma de demostrar Dios de que le importábamos. Dios movió el cosmos, el universo, todo lo que existía, lo movió por ti. Pero los hijos van a recibir la revelación. Al Padre hay que conocerlo. Jesús vino a darlo a conocer y lo reveló, ¿cierto?, por el Espíritu a nuestro espíritu.
Efesios capítulo 3, versículo 14 al 19, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Delante de quién doblamos nuestras rodillas? Del Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es mi Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que usted, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Doblo mis rodillas ante el Padre. ¿Para qué? Para que nosotros seamos llenos de todo conocimiento, para que tengamos la plenitud de Él. Amén. ¿Cuántos están contentos de tener al Padre y reconocerlo como Padre? ¿Saben que si no puedes reconocer al Padre, es bien claro? Si no puedes reconocer que Dios es el Padre tuyo, es bien claro. Es porque simplemente no has recibido a Jesucristo como tu Salvador. Porque el Espíritu te da testimonio de que Él es tu Padre. Amén. Juan capítulo 14, versículo 13 al 18. Dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Eso dijo Jesús. No os dejaré huérfanos. En estos versículos, Dios está comprometiéndose, está hablando de que en esto tenemos amor. Él está rogando por nosotros. Tenemos un intercesor, tenemos compañía. Él nos da conocimiento, pero por sobre todas las cosas, Él dice: no os dejaré huérfanos. No importa la edad que tengas, tú necesitas al Padre. Y si tú has estado lejos del Padre, necesitas reconciliarte con el Padre. Y si no estás obedeciendo al Padre, necesitas poner las cosas en su lugar. Y si tienes una imagen de Padre que no corresponde con la que el Padre ha dado, hay algo que tiene que cambiar. Y eso está en tu mente, en tu corazón. Porque el Padre ha hecho todo, para que tú puedas confiar en Él como Padre. Yo les invito a que se pongan de pie.
Y yo les invito a inclinar sus rostros y a meditar. Y pregúntate si tú confías en el Padre. Si has estado confiando en tus problemas, en tus dificultades. Si le has estado honrando al Padre, si el Padre está en el lugar que le corresponde. Yo te doy gracias, Padre, porque sé que tú estás en medio nuestro en este día. Y así como tú mandaste a tu Hijo a la tierra, no para condenar al mundo, tampoco estás aquí para condenarnos, sino porque tú estás con tus brazos abiertos, esperando, Señor, que todos aquellos que han estado, Señor, apartados, Señor, de tu cariño, muchos han estado contigo, han estado viniendo todos los domingos y a todas las células y a todas las reuniones, pero aún así, Señor, la relación de Padre, Señor, no ha sido estrecha. Señor, aún así ha costado confiar, Señor, aún así, Señor, no nos hemos atrevido a pedirte ayuda ante las dificultades, ante las tentaciones, Señor. Señor, sabemos, Señor, de que cuando te necesitamos, tú no eres el Padre que no inclina su oído, tú no eres el Padre que mira de lejos, tú no eres el Padre, Señor, que tiene, Señor, acepción y que tenga alguna razón, Señor, para no escucharnos. Tú estás aquí en este día, Señor, a través de tu Espíritu Santo, confirmando en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, si somos tus hijos o no, Señor. Te pido en este día que tú te reveles. Señor, tu palabra dice que Jesucristo vino a revelar en nuestros corazones al Padre. Señor, y eso es lo que pedimos, Señor, porque alguien, Señor, que necesita, Señor, que necesita ayuda, tú estás dispuesto a darla, Señor. Y gracias, Señor, porque tú amas a todos los que aman a Jesucristo. Gracias porque tú amas a todos los que creyeron que Jesús venía de ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, amas y te comprometes con un pueblo, Señor, que recibió tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo, Señor. Gracias, Señor, porque la imagen equivocada de un Padre terrenal no va a ser más fuerte que la imagen que tu Hijo Jesucristo vino a darle al Padre. Yo te doy gracias, Señor, porque tú te revelas, Señor, por tu Espíritu Santo en todos aquellos que tienen su Espíritu, Señor, en su Espíritu, Señor, tu vida. Gracias te damos, Señor. Bendecimos, Señor, a cada uno de tus hijos. Y gracias, Señor, porque en ti están todas las cosas que cada uno en tu pueblo necesita. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu obra. Gracias, Padre, por haber movido el universo para mostrarnos a nosotros, los hombres, tu amor. Bendecimos tu nombre. Gracias, Padre, te honramos, te alabamos. Señor, que de este lugar, Señor, pueda levantarse, Señor, voces que puedan honrar tu nombre, Señor. Voces, Señor, que puedan decirte cuánto te aman. Voces que puedan decirte, Señor, lo que tú significas para ellos. Señor, que en este lugar, Señor, se pueda levantar tu nombre, Señor. Y que podamos honrarte, darte toda honra, toda gloria. Gracias, Señor, porque la honra tú te la diste, Señor, a tu Hijo. Y cuando glorificamos al Hijo, también estamos glorificando al Padre. Gracias te damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén.